Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Hoy me siento muy agasajada y además convencida de que el ser humano, a través de la preparación, tiene mucho que dar para la sociedad dominicana y sobre todo ahora, donde la salud mental está siendo amenazada, incluso por la Organización Mundial de la Salud, que dice que en el 2030 un 30% será combinado a tener problemas de salud mental. Tenemos a mi lado al doctor Nicanor Rodríguez Tejada. Él es aspirante al Colegio Dominicano de Psicólogos y además fue presidente y quiere ahora no solamente la reelección, sino el continuismo. Darle continuidad a los programas, correcto. Él además es politólogo, doctor en Derecho y notario público. Una gama de circunstancias académicas que nos van a dar un todo para que se refiera a lo que será su nueva presidencia en el Colegio Dominicano CODOCSI y qué será lo que se propone y quién lo apoya. Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al su mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor Rodríguez Tejada, la verdad que me siento muy bien de haber conversado antes de llenar lo que vamos a transmitir a nuestros televidentes con toda la sapiencia que usted tiene de llevar a cabo toda esa academia que lo va a transmitir en este programa. Me gustaría saber con qué cuenta para volver a repetir como presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos CODOCSI. ¿Con qué cuenta y qué va a transformar en ese colegio? Saludo, estimada Dania. Virginia. Es que ya él fue el programa de hay una combinación. Exacto. Y mi mamá también. A los amigos televidentes que no entiendan que la estoy confundiendo, es que estoy en una nomenclatura. Esa es la condición. Es una hermana de ella, que ya habíamos estado con ella. Quiero darte las gracias por la invitación, decirte algo. Yo no sé nada, simplemente yo he tratado de crear algunos perfiles mediante los cuales yo pueda contribuir socialmente con otras personas que lo necesitan, y eso en esta tierra te da la oportunidad de tú aprender para entregarle eso a otro, y esa yo creo que es la dimensión humana que podemos alcanzar con mayor prolongación, ayudar a otros seres humanos, como a mí me han ayudado. Yo he tenido demasiadas puertas que se me abren para yo alcanzar un peldaño más, porque en verdad a veces creo que he logrado demasiado, y eso me da la oportunidad de sentirme satisfecho y de saber ¿Y que quiere continuar contribuyendo a la sociedad? Quiero continuar. Yo dirigí el Colegio Dominicano de Psicólogos y tuve la gestión 2018-19. En ella, viendo las necesidades internas del colegio, propusimos una serie de disposiciones y creamos una serie de disposiciones legales, al igual que del ámbito psicológico. Por ejemplo, nosotros creamos y dejamos constituir lo que fue la cooperativa, que fue un programa de continuidad, porque yo entiendo que si estamos en este programa y yo vengo mañana a dirigir, yo tengo que ver que algunas cosas positivas quedan de ese paso que se tiene, claro. Y entonces debo de cultivarlo mejor y entonces aprender de eso y poder avanzar más. Entonces la cooperativa, creamos una iniciativa de ley que ahora
esta gestión ha concluido y la va a presentar próximamente al Congreso Nacional, cuyo objetivo es modificar la ley 2201 para adecuar... Que crea el colegio. Que crea el Colegio Dominicano de Psicólogos, para adecuar esa legislación primeramente a los tiempos actuales. Es una ley que tiene 22 años. Y esa creación de actualidad va a hacer posible que nosotros podamos dar mejor respuesta a los 53,000 profesionales de la psicología que existen y a los 58,000 que vienen. Exacto. Tenemos que crear mecanismos y tenemos que hacerle entender al gobierno que la psicología es una necesidad pública de orden número 1, porque es la única carrera que ayuda a la prevención y que puede cambiar los puntos de vista y los parámetros que la gente tenga de manera distorsionada, puede conseguir o hacer posible que se modifiquen de manera positiva. Eso, naturalmente, si la psicología tiene un posicionamiento, yo aseguro que aquí los conflictos en X determinado tiempo tendrán a reducirse, porque la escuela, con un proceso de intervención, las comunidades a través de las instituciones que existen, sean clubes, sean comités de ama de casa, sean juntas de vecinos, cuando la psicología sea parte de la vida, pues nosotros vamos a cambiar los parámetros de ver la cosa y de hacer la cosa en función de que podamos pensar que es mejor tener un resultado mínimo, pero menos conflicto en el futuro, en la tentativa de lo que podemos ver como sociedad. Nosotros tenemos que lograr una convivencia con menos conflicto. Tenemos que lograr una sociedad donde haya más intervención por la decencia. Una sociedad donde haya más equidad. Que no tengamos una sociedad que nos relegue tanto a referencia de segundo, tercero y cuarta posiciones socialmente hablando, donde tengamos oportunidades, no por lo que podríamos ser en términos de lo que puede tener una persona económicamente o físicamente, sino por lo que la persona puede ser como individuo. Eso es una declaración de los derechos humanos que data del año 48, cuando se crearon y cuando se proclamó la Convención de los Derechos Humanos. Y entonces hoy nos damos cuenta que se hace necesario proyectar más derecho a la mujer, más vinculación a la mujer, se hace necesario tener una sociedad más justa, se hace necesario que los políticos hablen menos y hagan más, porque eso hay que entender que son líderes de opinión y lo que dice un político la gente, la gran mayoría lo cree, pero cuando está hablando de político ahora. Vamos al lugar, nos damos cuenta que no hay la asociación entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Sí. Entonces tenemos una contradicción ahí. La psicología debe de recibir un acompañamiento del Estado que intervenga en todos los sectores académicos, los sectores sociales, los sectores donde hay personas vulnerables, para ayudar a las personas y que seamos una sociedad más convincente de nuestro propio derecho y de nuestro propio destino. Eso es la psicología. Nosotros vamos impulsados por esa gama de pensamiento, pero sobre todo dando a entender que esta gestión ha tenido un gran esfuerzo. Y nosotros, la gestión de Janoel Vargas ha tenido un esfuerzo loable y nosotros en la condición de asesor, yo siempre he dicho que no soy asesor sino amigo, pero eso es lo que me han dicho, asesor, y cuando quieren una opinión se la doy. ¿Cuál es el punto? Que ese esfuerzo nosotros tenemos que duplicarlo. Sí, nosotros tenemos que darle continuidad a ese esfuerzo, nosotros tenemos que luchar porque la ley venga. Nosotros no podemos estar
pensando que alguien nos va a conseguir un empleo. Nosotros tenemos que luchar y dinamizar la capacidad que tenemos para llegar a cabo un punto de referencia significativo donde los psicólogos puedan tener iniciativa propia y que el Estado le pueda dar una protección y que puedan ir abriendo su propio estudio, su propia área de trabajo. ¿Para qué? Para que la sociedad tenga mejores perspectivas. Doctor, ¿a dónde se refugia la transferencia de conocimiento del psicólogo actualmente en la República Dominicana? Si tenemos que no tiene la política pública y si vemos que hay un presupuesto tan pobre en la salud de la nación, ¿cuál es el aporte de los psicólogos en el punto de vista de la mente, que es la principal órgano del cuerpo? Virginia, eso ha sido una dicotomía porque las autoridades no se dan cuenta el punto de apoyo que la psicología aporta, y los gobiernos llevan a cabo programas para disminuir la criminalidad. Ahora mismo este gobierno y el anterior han estado hablando de transformar la policía. Pero yo pregunto, ¿dónde está? Y le hice un cuestionamiento público a esa parte, esa parte psicológica de esa intervención. La policía, por ejemplo, tiene varios miles de personas que son psicólogos. Cojan esa persona, preparen esa persona y preparen una intervención, porque la transformación no puede venir de un cambio de ropa. La transformación comienza con el pensamiento o con los pensamientos. Y esos pensamientos, viendo una policía encauzada sobre la base de conflicto, sale por la mañana, termina en la noche, vuelve al otro día y es todo un conflicto sin nadie que le dé un acompañamiento. ¿A dónde usted cree que puede llevar eso en términos positivos? ¿Tendrán esa gente la capacidad de dar respuesta a los conflictos con los cuales ellos batallan día a día? Si no tienen una nutrición... conflictos después, por pandemia, que los psicólogos están viendo en la consulta? Bueno, ansiedad y depresión son la parte más alta del proceso. Son la parte más alta que hasta ahora se tiene información. Ahora. Y de esa problemática, ¿cuáles pueden llegar a feliz término que se curen con la asistencia del psicólogo? Todas, porque si algunas escapa al control del psicólogo, va al psiquiatra y se le da una condicionante ya de medicamento, y eso contribuye a resolver el problema. Ahora, lo que sucede es que no todo el mundo en términos de psicología tiene cómo asistir al psicólogo, porque la ARS tienen eliminado lo que es la parte psicológica como parte de la salud mental, o de un problema de salud, o como un problema de salud, porque no se tiene considerada como que es salud pública, y la salud mental es igual que la salud de un dedo, que la salud de un órgano, cualquiera que sea, de manera que el gobierno, la ARS, tiene que flexibilizar y entender la necesidad de un proceso ahora de post-pandemia, cuando aquí se hablaba de un 20%, la Organización Mundial de la Salud habla de un 25 a un 30%, pero si nosotros hablamos de que el ministro Rafael Sánchez Cárdenas hablaba de un 20% antes de la pandemia, nosotros debemos de entender que por lo menos en este momento porque no hay estamos un 25%. No hay una estadística que refleje esa realidad, pero esa realidad está dentro del contexto de uno observar cómo convergen los diferentes sectores y segmentos de la población. Usted sale a la calle, ¿cómo usted se moviliza en el tránsito? Usted se da cuenta cómo actúa la gente dentro del tránsito, y eso está esquematizado por un pensamiento.
la manera de enfrentar a un militar, a un policía, la manera de decirle a usted 20.000 cosas, la manera de usted no tomar las previsiones cuando va a salir a una calle y entrar a otra, todas esas son cosas que están inclinadas por la actitud de un pensamiento. Cuando un pensamiento no es correcto, la gente hace muchas cosas de manera anormal. La psicología tiende a cambiar eso, pero eso yo entiendo que no es 2 psicólogos, 3 psicólogos, no. Yo creo que la población debe tener un acompañamiento colectivo y que el Estado sea parte integral de eso, para que podamos cambiar esa situación que es preocupación de todos los gobiernos. El problema de la criminalidad, el problema de los homicidios, el problema de los feminicidios y el problema de tanta violencia. Ahora, ¿cuándo el Colegio Dominicano ha sido invitado a discutir y a debatir un tema de política pública con el gobierno desde diferentes sectores o de diferentes dinámicas para buscar una solución? El colegio no ha sido invitado ni una vez a eso. ¿Cuántos programas, si ubicamos desde los años 97, 96, cuando comenzó Leonel, para poner los últimos 25, 27 años, cuando Leonel hizo una ley en el 2006, la ley de salud mental, no se ha aplicado. Todavía aquí hay un departamento de salud mental. Y la que está promoviendo el diputado Díaz, que es más abarcador. Bueno, esa es ¿Qué está pasando con esa ley? Esa ley nosotros le hemos dado apoyo y hemos estado apoyando esa iniciativa porque es una ley que tiene que ver con el tratamiento, con la intervención y con la rehabilitación de las personas que tienen un problema de salud mental, y que el Estado, a través de la ARS y el Estado como institución primaria, pues que intervengan y aperturen la intervención de los psicólogos en esos problemas. Pero la ley está todavía en el Congreso, no se ha conocido nada de la ley. Nosotros le damos apoyo y hemos estado apoyando esa ley y continuaremos apoyando esa ley, porque es una ley que viene a crear la debilidad de lo que no tiene la ley 8701. Y eso entonces vendría a crear la posibilidad de que haya una intervención mucho más directa a favor de los requirientes de ese servicio. Y yo vi también que ustedes ahí en el Congreso Nacional han habido algunos acercamientos para esa ley y también para apoyar al colegio médico, para Sí, que pongan como referencia en el seguro médico la cobertura de los psicólogos. ¿Qué ha pasado con esto? estamos aliados al colegio médico en esta lucha, porque nosotros creemos que el problema es de la lucha. Ya no nos escuchan de manera directa, entonces hay que luchar para exigir. Nosotros tenemos que cambiar el escenario de la salud pública en República Dominicana. ¿Por qué? Porque ustedes saben y nosotros sabemos que la salud pública ahora se ha convertido en un negocio. Un negocio que está privatizado y que cuando usted va a un médico tiene que pagar 2 o 3.000 y hasta 5.000 pesos de diferencia si es que le cogen el seguro, porque en muchas ocasiones no. Hay muchos especialistas que no cogen los seguros. Pero Los principales no lo cogen. Hay muchísimos, los principales, exactamente. Entonces, toda esa dinámica indica que el ciudadano está subvencionando la salud pública, algo que es responsabilidad del Estado. En todo país civilizado y con un Estado garante de derechos, eso es así. El Estado interviene y el Estado hace posible que la salud pública llegue a todos los ciudadanos. Entonces aquí hay una negación de ese derecho y por lo tanto una violación a lo que es la Constitución, porque la salud pública es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente. Ahora, ¿tenemos ese derecho como un principio de igualdad? No, tenemos un derecho que es exclusivo de exclusión, excluyente de todo, hacia todos los sectores que convergen en la sociedad. Y ese es una herramienta que le llega a una pequeña parte de la población, el derecho a la salud. Y el derecho a la salud es un derecho universal. No debe de excluir a nadie.
Claro que sí. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando de esta temática que le llegue a toda la colectividad. Enseguida volvemos. Mi nombre es Katia Morillo, coordinadora provincial del núcleo CODOCSI, Monseñor Noel. De verdad que para mí es un placer contar con ustedes en esta tarde, luego de una multitudinaria caminata junto al Colegio Médico, porque la verdad es que ha sido una actividad increíble y el núcleo provincial de Bonao, que dicho sea de paso, apoya totalmente la plancha número 2, que es la continuidad, que la va a presidir mi querido Nicanor, va a seguir Hanoi, la verdadera garantía de que continúen las cosas, mi amigo Cabral, mi querido César Peña. De verdad que me da mucha pena con la gente que se quiere atribuir actividades que no le corresponden, sobre todo cuando no han pasado nunca por Bonao, pero eso es parte del lenguaje crisofenógeno que manejamos en nuestra carrera. Y quiero agradecer de manera formal al núcleo provincial de La Vega, en la persona de Patria, y mi amiga allá, vocal también, Loridania, y sobre todo al Centro Psicológico Familiar, a la doctora Ada, que es una de las personas que ha organizado esta actividad. Nosotros tenemos meses organizando esta actividad, esta marcha junto al Colegio Médico, y no vamos a permitir que oportunistas y respetuosos se aprovechen de esta actividad y quieran atribuírsela, porque aquí hay gente que no saben las calles de Bonao, que nosotros acabamos de recorrer por la salud mental y sobre todo por la garantía de la continuidad que ha desarrollado, el trabajo que ha desarrollado Hanoi junto a su equipo. Así que la plancha 2 continúa el 12 de marzo. Ustedes lo saben. No se equivoquen, ¿eh? Por favor, para que se pongan apoyo a la plancha de Nicanor. Apoyo a la plancha de Nicanor. Apoyo a la plancha de Nicanor. Apoyamos la plancha de Nicanor. Apoyamos la plancha de Nicanor. Apoyamos la plancha de Nicanor. Yo apoyo Nicanor. Con Nicanor somos más. Apoyamos la plancha de Nicanor. Cuente con mi apoyo. El Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOCSI, tiene 22 años estableciéndose en la sociedad dominicana, pero me parece que ahora en adelante va a tener como un poquito más de ligereza para hacer posible que estas demandas lleguen a feliz término, sobre todo a que el gobierno les oiga, porque esa consecuencia de esa salud mental que a mucha gente le puede provocar incluso incapacidad laboral. La ONU, la Organización Mundial de la Salud habla mucho de eso. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el CODOCSI? Que sean más aguerridos para llevar a cabo sus planteamientos al nivel de colectividad. Mire, le decía en el segmento anterior que estamos junto a los médicos y estamos marchando con los médicos. Este domingo pasado estuvimos en San Juan exigiendo la intervención de la salud mental en los programas de salud pública. Ya el presidente del Colegio Médico ha hablado de eso. Posiblemente esa sea parte de una gestión de entrevistas que se está haciendo, donde se incluya el actual presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, el licenciado Arnold Vargas, para que vaya a debatir con el presidente y a concientizar la problemática de que es necesario que la psicología tenga una ampliación en el esquema de salud pública. Nosotros necesitamos psicólogos en demasiadas áreas, demasiado demanda
porque hay una demanda acumulada. Lo que están estudiando y con lo que existe da abasto para ese aspecto de la salud mental. Si se apertura una política pública de salud mental y se incluye un reforzamiento, un aumento de presupuesto, pudiéramos necesitar. ¿Qué presupuesto necesitarían? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos menos de un 1% de presupuesto de salud pública. 123 millones. El 1% de eso. Exactamente. Imagínense cuánto es eso para salud mental. Entonces, si nosotros no tenemos un presupuesto, o si el programa o las políticas de salud mental no tienen un aspecto público amplio y un presupuesto acorde a esa amplitud, nosotros no podemos estar en la escena pública. Los 58,000 no van a tener empleo y los 53 tampoco lo van a tener porque el gobierno no ha aperturado eso. Si las escuelas no existieran, ¿cuántos maestros tuviéramos nosotros? Muy poco. Ahora, el sistema educativo cada día demanda de más profesores porque es un sistema integral y es grande. Así nosotros necesitamos que haya una política, porque ¿quién no demanda un psicólogo? Lo que hay que ir concientizando en esa necesidad, que el psicólogo sea parte del equilibrio de las sociedades. Doctor, ¿y cómo derribamos esos prejuicios que hay de que la población, cuando uno va al psicólogo, lo tilde como loco? ¿Cómo vamos a derribar eso? Bueno, pero si cuando yo voy al cardiólogo me tiran como loco, porque yo puedo pensar, tengo una pierna con una determinada situación. Pero así, y yo le pregunto, es así. Yo le pregunto, Los usted prejuicios. y yo vivimos sin una pierna, ¿no verdad? Sin el cerebro, Pero ¿quién puede vivir? Nadie. Entonces, la gente tiene que entender que ya no estamos en el siglo XX y que hay tantos prejuicios. La gente tiene que ver cómo podemos tener una mejor calidad de vida utilizando aquellos mecanismos que la sociedad ha creado. La psicología no es un invento. La psicología es el desarrollo de una ciencia que ha venido para acompañar a la persona, ayudarle en esos procesos mentales que cada día y cada uno de nosotros necesita. En algún momento nosotros necesitamos de esos acompañamientos. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros tenemos una situación determinada que no es la más positiva. Entonces tenemos y debemos de procurar que esa persona que tiene la capacidad, que han estudiado esos fenómenos del comportamiento, pues nos ayuden a cambiar la situación y no crear una condición que en algún momento se vuelve demasiado determinante en términos negativos. Por ejemplo, cuando hay un homicidio, no, vamos a cambiarlo, porque el homicidio tipifica a la gente que interviene y solamente cuando hay un problema de muerte de una mujer, un feminicidio, 2 o 3 muchachos huérfanos, generalmente la pareja o la expareja atenta contra su vida, en ocasiones no sucede, pero a veces muere. Ya 2 familias equidistantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es sencillo. ¿Quién le ha dicho a usted que usted nació para convivir con una persona si no se entiende? Pero si usted entiende que esa es su única luz, la luna de sus ojos, su todo, si usted la concibe así, es un error, ¿no? ¿Verdad? No, es un error. Es un error. Claro. Si tú vas a buscar un acompañamiento y le explica a una persona de la conducta humana qué te está pasando, ¿usted no cree que hay un manejo diferente de esos problemas? Porque todo se genera en una idea. Todo se genera en una idea que crea un pensamiento de posibilidad. ¿Puedo o no puedo? Y sobre esa base voy a hacer un accional. Ok.
Eso está muy bien lo que usted está diciendo. Entonces, si eso no está dando fruto, que tiendan a que eso no se siga provocando, ¿cuál es la situación que usted va a plantear ahora para que eso tenga una mejor solución? Seguir la lucha. Vamos a continuar exigiéndole al Estado y al gobierno que incremente la apertura de política pública para la salud mental y que aumente el presupuesto y que la ARS abran los códigos para que aperturen la asistencia a la persona que requieran de los servicios y que la persona, al igual que con una salud física, tengan el mismo apoyo dentro del sistema de salud que es universal, he dicho, para que las personas tengan los mismos derechos y estén representados dentro del mismo concepto de lo que es la salud pública. ¿Por qué? Porque la salud mental es un elemento más de salud pública. No es una cosa, no es un invento, como hablábamos ahorita, no, es una realidad. Es una realidad y esas cosas, esos hechos van a modificar el comportamiento convivencial de la población. De una u otra manera van a apoyar un incremento positivo cuando eso se dé. Hay un punto que ahorita me refería. Antes del programa. No, en el mismo contexto. Okay. La gente tiene que entender que los recursos se usan. Los recursos de psicología son bastante significativos y esto es bueno que hable todo el que entiende la problemática para que la gente vaya cambiando ese espíritu de negación. Porque la gente va a un médico, se hace diferentes estudios, se hacen diferentes evaluaciones y nadie sale estigmatizado. Entonces, vaya a un psicólogo que le ayude y yo le aseguro que su vida va a ser diferente a partir de que usted vea la vida desde esa perspectiva. Porque el psicólogo es un acompañante, el psicólogo es una persona que te da un acompañamiento, que te da un servicio profesional para que tú te manejes mejor en la sociedad. ¿Y qué está pasando con la familia? Hay pensadores que dicen que nosotros estamos en una sociedad líquida, que los problemas que estamos enfrentando, la colectividad, escapan muchas veces al objetivo que tienen no solo los gobiernos, sino la misma población. Y sobre todo, ¿qué está pasando con la familia y con la enseñanza de los niños en las escuelas? ¿Cuál es la respuesta para que tenga un mejor salud mental y la familia, cómo la provoca y la entiende? Hoy en día todavía nosotros tenemos un sistema que es una herencia de la tiranía trujillista. Aquí se habla en la ley que se modificó, la ley de educación en el año 1997, se habla todavía de orientación y psicología. No se ha podido cambiar esa temática y todavía el psicólogo que va a ejercer su profesión en el Ministerio de Educación, más que psicólogo, es un orientador. Nosotros entendemos que en este momento y bajo estas condiciones ya en el tiempo, ya debería de haber una derivación de eso. Ya debería de haber una intervención integral, no solamente en términos de psicología, no, la orientación y el servicio social deben ser apoyo para que la psicología haga un planteamiento, pero no el psicólogo educativo, no, una área de intervención general que participe el psicólogo clínico, que participe del psicólogo de desarrollo humano, porque cuántos niños hay ahí que hay que de una manera u otra darle tratamiento, que participen los psicólogos en sus diferentes dimensiones, como tanta necesidad tiene la población, para que haya un levantamiento integral de todas esas necesidades, porque
¿cuántas necesidades individuales tienen las personas? Sobre todo esos niños. Tienen las mismas necesidades y mucho más, porque el medio y las propias circunstancias de ellos ser niños no les permite a ellos explicar lo que ellos ven alrededor de su casa o de la comunidad. Entonces el psicólogo con una intervención integral y el sistema educativo con una integración integral como un mecanismo de prevención, eso va a ayudar en 10, 15 o 20 años a cambiar el esquema que tenemos. Nosotros hemos hablado de que el sistema educativo, y a raíz de esa ley 6697, que esa ley vino aquí conjuntamente con la ley 2497 que modificó el Código Penal para incluir una serie de condicionantes que tenían que ver con la familia y los conflictos que se generan con la familia, conflictos de intrafamiliar y toda una serie de situaciones, además para inducir más pena. El problema de la familia no es pena. El problema es enseñarle a vivir en convivencia. El problema del sistema de educación es que se lleve una educación, pero que se eduque para la paz. No queremos paz. ¿Dónde usted ha visto que hay un programa que fomente la paz? Entonces, si no fomentamos la paz, trabajamos para la guerra. Si usted no cree en Dios, ¿en quién cree? En el diablo. Posiblemente, ¿no verdad? Porque es la contra. Entonces nosotros tenemos que visualizar lo que queremos. Queremos paz, entonces nosotros tenemos que hacer programas que identifiquen la paz. Si queremos guerra, vamos a seguir como estamos, porque suficiente guerra hay en toda la demarcación y en todas las circunstancias. Ahora, yo abogo porque haya una sociedad con más decencia. Y si tenemos que una sociedad con más decencia, tenemos que tener en nuestro sistema educativo, laboral y cívica. Porque eso es fundamental desde el punto de vista de crear conciencia de valores. Exacto. Entonces, si estamos en un concepto, es más, el Tribunal Constitucional ha estado hablando mucho de que se hable de la Constitución, pero no se va a hablar de la Constitución y no se debe de hablar de la Constitución desde una perspectiva literal, sino de lo que la gente entiende que la Constitución les representa. La Constitución habla de que debe de haber equidad. En esta sociedad hay equidad. No hay. Entonces, cuando usted lee una cosa y observa alrededor, se da cuenta que es una palabra hueca. No hay equilibrio, no hay balance. Los derechos están diseminados en función de los intereses y de la fuerza que esos derechos puedan representar. Entonces, nosotros necesitamos una sociedad con equidad, una sociedad que tenga una representación social que permita un acompañamiento social, un acompañamiento de equilibrio, un acompañamiento que dé al trate con menos conflicto, porque de esa manera todos los sectores que convergen en la sociedad van a tener mucho más facilidades, mucho más desarrollo, porque cuando usted no tiene conflicto, usted produce más. Claro. Usted tiene la capacidad de aportar mucho más, usted tiene la capacidad de tener mayores soluciones y mayores alternativas de dirimir una condición social o una condición de conflicto con su esposo, con sus hijos, con su amigo, con la comunidad. Entonces, todas esas cosas es una manera de pensar que solamente la genera el cerebro. Así mismo. ¿El estómago piensa? No. Entonces el cerebro es la única condición y debemos de procurar cuál es la armonía que suscite para nosotros generar una acción desencadenante que sea positiva alrededor de la sociedad. Ahora, queremos una sociedad sin violencia, pero estamos educando para la violencia. Estamos generando violencia cada día. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en las películas? Pero, ¿qué juego usan nuestros niños? Pero, ¿cuál es la lucha de las escuelas hoy? Los conflictos que hay en la escuela. Lo que se habló en esta semana, se estaba hablando de unos jóvenes que estaban llevando a cabo una acción sexual en la escuela.
eso no se veía antes. Entonces, todas esas cosas, pero ¿Por qué son no ellos, hablamos de eso después de la pausa? son Que ellos es culpables. muy- Son ellos culpables. Que es No, muy aterrador para la familia dominicana. podemos ampliarlo a él, pero ellos no son culpables. Es el sistema que no contribuye en que ellos sean mejores ciudadanos. Vamos a hablar de eso. Enseguida volvemos. Doctor, ¿qué grado de conflictualidad tiene eso que usted acaba de narrar de los niños que han estado ejerciendo sexo en las escuelas? ¿Y qué grado puede haber que eso se siga continuando en las escuelas? Porque muchos de ellos lo que están buscando es like en las redes sociales. ¿Qué podemos hacer? Mire, en la medida que ese video se viralice, en esa medida hay un impacto negativo para enfrentar la situación, porque ellos lo están viendo desde una perspectiva positiva, aunque nosotros lo podamos ver desde una perspectiva negativa. Exacto. Porque ellos lo están viendo en función de que consiguieron 2.000 likes. Y yo hago uno educativo y no consigue 50. Exacto. Entonces, frente a ese hecho, eso, por la naturaleza de los actores, tiene una actitud, una situación muy negativa. Ahora, vuelvo a reiterar, ¿qué hace el sistema para modificar eso? Porque es el sistema el que debe de influir. Hablábamos ahorita de moral y cívica. Todas esas cosas son condicionantes. Hablábamos de la Constitución y que el actual presidente de del Tribunal Constitucional, el doctor Rey Guevara, habla de que hay que llevar la educación, pero nosotros entendemos que la educación hay que llevarla, pero hay que llevarla con parámetros objetivos. Ya explicamos esa casualidad. Pero entonces, ¿qué se debe hacer en la escuela? ¿Sanción? La escuela, es que la sanción no es un problema que va a resolver. Okay. La sanción, cuando se trata de familia, es lo menos operante. Porque el problema de la sanción lleva a cabo un hecho que puede tener una consecuencia. Pero ¿qué consecuencia va a tener una sanción en un muchacho que no esté consciente de lo que hizo? Él tiene la sanción y pasado mañana lo va a volver a hacer. Sí, porque Porque sobre no todo tiene se estaban conciencia. grabando. No tiene conciencia. Y si eso le dejó 5.000 likes, va a buscar hacer algo más que tenga 10.000. Pero él no está pensando en el estado de negatividad, ni está pensando en lo que eso, en cómo afecta el sistema educativo y cómo afecta a la escuela. Él no está pensando en eso. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, yo veo que la educación tiene un 4%, que es muy bueno. El único instrumento en este país que tiene... Que le pase un poco de eso para la salud mental. Debería, porque a veces hacen transferencias. Exacto. Porque no se gasta todo el dinero. Pero no solamente eso, la cantidad de dinero que se gasta que no sirve. Ahora están hablando de 1.000 y pico de millones, incinerar libros, Exacto. por un valor de 1.000 y pico de millones, y nadie tiene una consecuencia. Entonces, si la escuela no es capaz de transformar el esquema social de esos muchachos, en 20 años, ¿quiénes van a ser los adultos? ¿Y qué es lo que le están oyendo esos escolares en las redes sociales y esa música aberrante que oyen? Bueno, a partir ¿Qué de ahí, podemos hacer con eso? Bueno, podemos hacer lo mismo. Todo está partiendo de la educación. Lo que hace la diferencia entre un ser humano y un animal es la educación. Si no, no hay diferencia. Una persona puede reaccionar igual que una vaca o que un caballo cuando no tiene educación. La educación es el punto medio. Somos animales. Es un elemento humano que tenemos. Ahora, somos los únicos animales que tenemos una racionalidad. Y eso hace una diferencia. Pero si no,
no tenemos ninguna diferencia. Que tenemos 2 pies y ellos tienen 4. Eso puede ser, ¿no? Pero en el marco de nuestra conducta vamos a reaccionar igual. Tenemos que educar. Hay muchos problemas, pues entonces avancemos con mucha educación para que demos lo mejor y podamos tener jóvenes. Si la ley 6697 hubiese tenido un mecanismo de prevención y de intervención psicológica, en los 25 años que tiene, esta sociedad fuera diferente. Pero tenemos una ley que en ese concepto está vacía. La familia no tiene apoyo de esa ley que hace 25 años se promulgó, y esos 25 años han marcado una tendencia de una generación. Doctor, pero esos niños se están educando no por los padres que están en el trabajo, se están educando a través de las redes sociales o de alguna persona empleada doméstica que tienen en la casa, que a lo mejor no tienen los parámetros para hacerle una buena educación a los niños en la casa. Bueno, pero usted se da cuenta que ahora hay una lucha, que si es la escuela que debe de educar el niño o si son los padres, porque ahora los padres quieren transferirle ese derecho a educación y educación quiere transferirse a los padres. Entonces hay que buscar un acuerdo, hay que buscar una vía. Hay cosas que la escuela no puede hacer en nombre de los padres, pero hay cosas que los padres no pueden hacer en nombre de la escuela. Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que buscar una vía que dé al trate con una solución equilibrada del problema y cada quien juzgar su rol, el rol que le corresponde, cada quien hacerse partícipe de las buenas prácticas que eso indique. Usted tiene un hijo, le da la buena práctica. Si no se sienta con él, si no le ayuda, probablemente no va a tener resultados, porque las redes sociales tienen mucho más influencia que el sistema escolar hoy mismo. Entonces, ¿cuántas horas tiene un niño en las redes sociales al día? Eso es imposible de calcular, porque ¿cuántos padres, para evitar conflictos, lo que le dan es un teléfono y una tablet? Y ellos tienen control? Son muy pocos los que pueden tener control. El niño tiene apertura. Por eso hoy los conflictos usted lo ve en niños de mucho menos edad con conflictos. Es decir, conflictos de adultos, usted lo ve hoy en niños con poca edad. Usted ve niños que matan. Pero usted no sabe en dónde él vio ese escenario y lo llevó a un mundo real. ¿Qué está pasando en Estados Unidos en las escuelas? Ametrallamiento. Son ametrallamientos que por los escolares que determinan un estado de emergencia en poblaciones. Aquí no se ha dado, pero de manera individual eso está operativándose aquí. ¿Por qué? Porque aquí se dan muchas situaciones de conflicto y mucha muerte. Y la escuela tiene mucho conflicto porque no hay un mecanismo de intervención. Y estamos perdiendo esa guerra con los sistemas de tecnología. La estamos perdiendo. Entonces, ¿por qué no? Y estamos perdiendo la sociedad, porque cada día tenemos más conflictos de calle, intrafamiliar, en la misma familia, conflicto de pareja, conflicto con los vecinos. ¿Qué es lo que está pasando? La sociedad siempre tiene esos valores. Ahora lo que hay que ver en qué momento se van a escoger, porque esos son valores que han existido siempre. A veces se sepultan por una condición momentánea, pero esos valores van a persistir siempre. La decencia es un valor significativo que muchas veces usted entiende que ha desaparecido, pero llega otro momento que se limpia y vuelve y aparece en el escenario. El valor de la confianza, el valor de la credibilidad, el valor de la honestidad, son valores que se tienen que resaltar. Ahora, en ocasiones se pierden y usted piensa que se perdió. Ahora, esos valores hay que levantarlos. Y esa sociedad que decimos que no tiene componte y que no va a tener viabilidad, esa sociedad lo va a rescatar de nuevo. En algún momento esos valores van a volver. Doctor, un minuto para que nos diga cuándo va a ser las elecciones donde usted va a arribar a la segunda presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos CODOCSI. El próximo domingo 19 serán las elecciones, las cuales fueron propuestas por una condición
de evento valorada y apoyada por todos los sectores que intervenimos en esta actividad. En esas elecciones nosotros vamos a ganar, pero no vamos a ganar porque tengamos mayoría, sino porque tenemos la mejor propuesta, no para inventar, no vamos a improvisar, no vamos a buscar cámaras, no, vamos a trabajar para crear un mecanismo que afiance la institucionalidad y la continuidad en el Colegio Dominicano de Psicólogos. Cambiar la historia de ese colegio por una historia que represente la nueva generación y que marque la pauta del cambio. Nosotros representamos esa dimensión y es algo que está aprobado. No necesitamos escuela que nos lo enseñe porque tenemos la probabilidad exacta de lo que vamos a hacer con el equipo que me acompaña. Muchas gracias, doctor, por haber dado este programa histórico de tratar tantos temas que nos atañen a todos y que debemos ser faros de luz para llevar esas propuestas a la colectividad. Muchas gracias por existir y estar aquí. Muchas gracias a usted, Virginia. Yo me siento satisfecho. Gracias. Su mamá la conocí bien y quiero reiterarle que me inspiraba mucho. De Muchas modo gracias. que yo creo que ella le transfirió eso a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén. Ya ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo donde yo de nuevo les encuentre en otra opinión pública. Hasta entonces.